Bienvenidos al sermón de la semana de la Iglesia Anglicana Emmanuel. Para más información sobre este sermón y otros recursos, visiten emmanuelfresno.org. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Today's lessons feature a theme of thirst. The Israelites are thirsty, and Jesus is thirsty, or is it really the Samaritan woman who is truly thirsty? Las lecciones de hoy tratan del tema de la sed. Los israelitas tienen sed, Jesús también tiene sed. ¿O es la samaritana quien realmente tiene sed? Today's gospel lesson takes place at a well where Jesus meets a Samaritan woman. La lección del evangelio de hoy transcurre junto a un pozo donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Hundreds of years before the birth of Jesus, the northern tribes of Israel were conquered by a people called the Assyrians. Those that survived intermarried with the Assyrians, and their descendants became the Samaritans. Because the Samaritans were considered impure, the Samaritans were not allowed in the temple in Jerusalem. So they set up an alternate temple. One thing was clear, the Samaritans and Jews despised each other. Cientos de años después de Jesús, las tribus del norte de Israel fueron conquistados por un pueblo llamado los asirios. Los israelitas que sobrevivieron se casaron con asirios y sus descendientes se convirtieron en samaritanos. Como los samaritanos eran considerados impuros, no se les permitía entrar al templo de Jerusalén. Así que ellos erigieron un templo alternativo samaritano. Una cosa estaba clara: los samaritanos y los judíos se despreciaban mutuamente. To the hearers of this story, the woman would be an image of unfaithfulness. She is a Samaritan. She arrives at the well at noon. That is not the usual time to draw water. So she was probably either a social outcast or was trying to avoid other people. She revealed that she had 5 husbands and was currently with a man who was not her husband. This was considered shameful. And the hearers of this story would be ready for Jesus to shame her for all her unfaithfulness. Para quienes escucharon esta historia, esta mujer sería símbolo de la infidelidad. Ella era samaritana. Llegó al pozo al mediodía, no era la hora habitual para sacar agua. Por lo tanto, probablemente ella era una marginada social o intentaba evitar a los demás. Reveló que había tenido 5 maridos y que actualmente estaba con un hombre quien no era su esposo. Esto se consideraba vergonzoso en esos días. Quienes escucharon esta historia estarían dispuestos a que Jesús la avergonzara a esa mujer por toda su infidelidad. But that is not how the story goes. Pero así la historia no es así. Instead, Jesus sat down and engaged this woman in conversation because Jesus knew this woman was not a picture of unfaithfulness. She was a woman who thirsted for righteousness. En cambio, Jesús se sentó y conversó con la mujer, porque él sabía que no era un ejemplo de infidelidad. Ella era una mujer sedienta de justicia. Just over 100 years before Jesus was born, a high priest and ruler of Judah destroyed the Samaritans' temple. They could not go to the temple in Jerusalem, and their temple was destroyed. This woman and the other Samaritans were cut off from worshiping God and finding mercy. But Jesus offered her living water
from which he quenches her deepest need for salvation. Poco más de 100 años antes del nacimiento de Jesús, un sumo sacerdote y gobernante de Judá había destruido el templo de los samaritanos. Ellos no pudieron ir al templo de Jerusalén tampoco, y su templo fue destruido. Esta mujer y los demás samaritanos quedaron privados, por lo tanto, de la adoración a Dios y de encontrar misericordia de Dios. Pero Jesús le ofreció a ella agua viva con la que sacia su más profunda necesidad de la salvación. As we find ourselves once again in the desert during the 40 days of Lent, we acknowledge our fragility and weakness in the face of the power of sin and our inability to help ourselves. Al encontrarnos de nuevo en el desierto durante estos 40 días de la Cuaresma, nosotros reconocemos nuestra fragilidad y debilidad ante el poder del mismo pecado y nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. But Jesus, who thirsted upon entering the desert, did not succumb to Satan's temptations. It is his righteousness that the Samaritan woman, the world, and we ourselves desperately need. Pero Jesús, quien tuvo sed al entrar en el desierto, no cayó en las tentaciones de Satanás en ese desierto. En su justicia, la que la mujer samaritana y el mundo y nosotros necesitamos desesperadamente. There are two ways to respond to the truth that God reveals in us. We can call our sin by its name. We can call it what God calls it and ask for help. Or we can succumb to our own sin and reject his righteousness. These are the choices available to us and to the world. Hay dos maneras de responder a la verdad que Jesús nos revela. Uno, podemos llamar a nuestro pecado por su nombre pecado. Podemos llamarlo como Dios lo llama y pedirle ayuda a Él. O, número dos, podemos soportar nuestro corazón y rechazar la justicia de Dios. Esas son las dos opciones que tenemos nosotros y que tiene el mundo también. But how will the world know of the gospel unless they are told? This is the question. That question leads to the closing of our gospel lesson. Pero ¿cómo reconocerá el mundo el evangelio si no se lo anuncian? Esta pregunta nos lleva al final de nuestra lección evangélica. Jesus shared with this woman that he is the Messiah. Then she went and led the other Samaritans to Jesus. Jesus told his disciples, just like a harvester brings home crops when the crops are ready, it is time to bring people to salvation. That harvest continues to this day. Jesús le dijo a esa mujer que Él es el Mesías. Entonces ella fue y guió a los demás samaritanos hacia Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos que así como el segador trae la cosecha a casa cuando está lista la cosecha, ya es la hora de llevar a la gente a la salvación. Esa cosecha continúa hasta el día de hoy. Sharing the gospel and teaching others the truth of the faith is the duty of all Christians. However, the church has also tasked certain individuals to be formal teachers of the faith. They are called catechists. Compartir el evangelio y enseñar a otros la verdad de la fe es el deber de todo cristiano. Sin embargo, la Iglesia también ha encomendado a ciertas personas la tarea de ser maestros formales de la ley. Se les llama catequistas. Our diocese has a school specifically set up to train catechists called ACTS, or the Anglican Catechist Training School.
Nuestra misma diócesis cuenta con una escuela específicamente creada para formar catequistas, llamada ACTS, o en español la Escuela Anglicana de Formación de Catequistas. So I want to encourage you, if you are interested in being trained as a catechist, get in contact with the director, Canon Elizabeth, or Maria Garcia, Sofia Ibanez, or Gina Zamora, who are all current students. Por lo tanto, les animo a que si les interesa formarse como catequistas, que se pongan en contacto con la directora, la consejera, la canóniga Elizabeth, o con María García, o Sofía Ibáñez, o Gina Zamora, quienes actualmente son estudiantes catequistas ahora. Lastly, I say to you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. Amen. Por último, les digo, alcen sus ojos y vean que los campos están blancos para la siembra. Amén.